Job, capítulo 42. El sermón hoy se titula Humillados por obediencia, no por conveniencia. Usted cuando hace algo tiene una motivación. Cuando usted decide hacer algo, algo lo impulsa, lo motiva a hacer eso. Y una de las cosas que el cristiano tiene que ejercitar en su vida todos los días es la humillación. Es ser humildes. Pero ¿qué te motiva a ti ser humilde? ¿Conseguir algo de Dios? ¿Qué te motiva a ti reconciliarte con alguien? ¿Conseguir su favor? ¿Por qué darías un paso de humillación? ¿Por conseguir un beneficio o porque simplemente la Biblia nos enseña a ser humildes? Por eso, el título del sermón, humillados por obediencia y no por conveniencia. Quiero darte una frase que vino a mi corazón mientras preparaba el sermón. Esta frase te va a ayudar en tu vida cristiana. Puedes tomarla o no. Puedes procesarla y hacerla tuya o no. Pero por experiencia propia, te puedo decir que esta frase encierra un mensaje que te va a ayudar a transitar tu vida cristiana. No intentes vivir la vida cristiana sin aceptar la soberanía de Dios. Hay personas que quieren de Dios solamente lo positivo, lo bueno, la prosperidad, la felicidad, el día claro, sin nubes, la salud, el dinero, que todo camine sobre ruedas. Pero cuando Dios permite la tragedia, la pérdida, la dificultad, la tristeza, la traición, el conflicto, cualquier cosa que traiga algo negativo a tu vida, entonces nos rebelamos contra Dios. Una persona puede hacer eso, pero no puede al mismo tiempo vivir la vida cristiana exitosamente. Porque no se puede vivir la vida cristiana si usted no reconoce que Dios es soberano. El libro de Job es un libro que habla de ese tema. Si usted se va al capítulo 1 y al capítulo 2, pero en especial el capítulo 1, nos introduce a Job como un hombre perfecto, dicho por Dios mismo. Esa es la manera en la que se refiere Dios a Job, mi siervo Job, cuando establece una conversación con Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job que no hay como él en la tierra? Varón perfecto. Sin duda, Job reunía todas las condiciones ideales de la vida. Era un hombre temeroso de Dios. Era un buen padre y sacerdote de su familia. Era un líder de su hogar. Tenía dinero. Todo caminaba sobre ruedas. Y además de eso, era temeroso de Dios, como ya lo dijimos. Tenía una relación bastante hermosa con Dios. Así comienza el libro de Job.
Pero luego se desata la tragedia, luego se desata la tribulación, luego se desata una tormenta, una catarata de tragedias, una tras otra. Y desde el capítulo 3 en adelante, hasta más o menos el capítulo 37, vemos a un Job contrariado, a un Job peleando, a un Job que incluso maldice el día en que nació. Vemos a un Job que se queja con toda la razón del mundo. C.S. Lewis dijo: a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Así que usted puede notar cómo aquel hombre perfecto, aquel varón prosperado que cae en desgracia, que al principio del libro dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sin embargo, el resto del libro, tal aflicción lo lleva con toda la razón del mundo humanamente hablando. Usted y yo lo haríamos peor que Job. Empieza aquel hombre a pelear, a cuestionar a Dios. El gran dilema de Job y del libro en general es algo que pasa en tu vida y en la mía todos los días. En especial cuando estamos viviendo días difíciles. Me decía un hermano, me decía a mí, lo dijo el jueves en la reunión de hombres, que cuando él estaba alejado del Señor, cuando él, su esposa y sus hijos estaban fríos, alejados del Señor, todo estaba bien. Pero hace unos meses empezaron a buscar del Señor, empezaron a venir a la iglesia, se unieron a esta iglesia y entonces vino el problema, la dificultad. Y surge la pregunta: Dios, ¿por qué? ¿Por qué cuando estaba lejos, por qué cuando estaba retirado todo caminaba bien y ahora que me acerco a ti, las cosas empiezan a salir mal? Job pasa todo el libro cuestionándose eso. Y para colmo, sus amigos, si así los podemos llamar, le decían: confiesa tu pecado. Algo hiciste mal. Tanto Job como sus amigos llegaron a una conclusión: si Dios está permitiendo tantos problemas en tu vida es porque algo hiciste mal. Confiésalo. El dilema suyo, el dilema mío y el dilema de Job cuando estamos en tragedia es ¿por qué? Pero la pregunta bíblica y correcta es ¿para qué? ¿Para qué, Señor, me pusiste en esto? ¿Qué quieres que cambie en mí? ¿Qué quieres que pase en mi vida que no está pasando y me estás haciendo pasar por esto con alguna razón? Dime, Señor, ¿para qué? De hecho, la paradoja del libro de Job es que Job nunca supo por qué pasó por lo que pasó, pero sí supo para qué pasó. Por eso dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes de la tragedia, Job era un varón perfecto, sabía de Dios, oraba a Dios, tenía una buena relación con Dios. Pero después de su tragedia,
aprendió a ver a Dios en medio del torbellino, en medio de la tormenta. Y cuando usted puede ver a Dios en medio de su problema, adorar a Dios en medio de su tragedia, entonces usted no solamente ha oído hablar de Dios, usted no solamente ha escuchado y tiene una idea de quién es Dios, sino que usted entiende quién es Dios para su vida, porque Él está con usted en medio de la tormenta. Y puede decir: Dios, te he visto en mí. Veamos el pasaje, hermanos. Leamos primero del versículo 1 al 6 del capítulo 42 de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Humillados por obediencia y no por conveniencia. Lo primero que debo afirmarte hoy es que si tú estás dispuesto a ser humillado por Dios y para Dios, lo primero que tienes que entender es que Dios va a permitir un proceso que te haga bajar tu servicio. Dios te va a traer a un proceso en el cual vas a tener que tener un conflicto con tu fe. Y sí, posiblemente cuestiones a Dios. Pero si al final de ese proceso, si al final de tu pelea con Dios, tu actitud es de humillación, de reconocimiento que Dios es soberano y hace contigo como quiere, cuando quiere y donde quiere, y no admite cuestionamiento. Cuando tú aceptas eso de buena gana, puedes hablar como habla Job en estos versículos. Yo no tenía ni idea. Yo no entendía a Dios. Yo estaba ciego. Ahora entiendo. Ahora comprendo. Pero ¿sabe por qué dice eso Job? Porque en los capítulos anteriores Dios le dice a Job: ahora, después que me has cuestionado, siéntate ahí. Y empezó a hacerle preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di forma al universo? ¿Quién eres tú, hombre, para cuestionarme a mí que soy Dios? Es estúpido, discúlpeme, no hay otra palabra. Es tonto, es necio, es terco, es absurdo cuestionar a Dios. Si usted acepta que Dios existe, si usted acepta que Dios es eterno, si usted acepta que Dios es el creador del universo, ¿qué puedo yo hacer cuestionando al dueño de todas las cosas? O lo aceptas o lo maldices y te mueres. O bajas tu cerviz, o inclinas tu cabeza y das gracias a Dios aunque no entiendas, o vas a pasar el resto de tu vida amargado con Dios. Job reconoce su error. Job reconoce que su tragedia lo llevó a cuestionar a Dios. Y repito,
yo lo hubiese hecho peor que Job. Y quizás usted también. Pero al final, Job reconoce su error. Y después de escuchar a Dios, cuestionarlo a él, después de Dios darle sus argumentos a él, y él no le explica por qué estás pasando por lo que estás pasando. Simplemente Dios le dice, yo soy el jefe y tú verás si lo aceptas o no. No hay nada que esté fuera de mi control. No hay nada que no tenga un propósito. Lo entiendas o no, lo aceptes o no. Y Job dijo, ahora entiendo. Ahora puedo entender. Y esto lo lleva a algo que debe suceder en toda persona si quiere tener una buena relación con Dios. Arrepentimiento. Esta palabra es clave. Arrepentimiento. Pero la gente confunde arrepentimiento con remordimiento. Y no es lo mismo. La gente confunde arrepentimiento con concesión. Con que está bien, para terminar la discusión, yo te voy a decir que tú tienes la razón. Está bien. Eso no es arrepentimiento. Pasar el día preguntando, hice mal, yo no sé, no me siento bien. Eso no es arrepentimiento. En relación con Dios, arrepentimiento es decir, Dios, tú tienes la razón. Todo lo que tú digas de mí, tú tienes la razón. No te voy a cuestionar. Es como tú dices, no como yo digo. Arrepentimiento es aceptar que soy pecador, que estoy perdido, que no puedo ir al cielo por mi cuenta y tengo que sentir arrepentimiento, tengo que sentir pesar, tengo que lamentarme, tengo que desear de todo corazón el perdón de Dios por mis pecados. No podrás entrar a la gloria si no te arrepientes. Hermano, hermana, pero si ya eres creyente, no prosperarás en tu vida espiritual si no te arrepientes, si no pides perdón a Dios y a quien tengas que pedírselo en la tierra. Job se aborrece a sí mismo. Es lo que dice el verso 6. Se avergüenza de sí mismo. Se mira en el espejo y dice, yo no soy nadie. Dios merece castigarme. Dios tiene razón. Dios debería de acabar conmigo ahora. Pero por su misericordia, aún respiro. Echarse polvo y ceniza era una expresión de arrepentimiento. Y eso es lo que hace Job. Y quiero terminar este punto con esta frase. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de exigir explicaciones y empezamos a rendirnos ante la soberanía de Dios. Ahora usted no va a ser transformado si no le interesa ser transformado. A usted no le llegan unas cartas de la Toyota o de la Hyundai o de la Ford diciéndole que su carro ya se le va a vencer la garantía, que tiene que llevarlo urgente, que tiene un recall, que le van a estallar no sé qué cosa, patatí. Muchas de esas cartas es simplemente un anzuelo para que usted vaya al dealer. Y usted dice, no, así como está, yo me quedo.
Usted va a un sitio a hacerle cambio de aceite a su motor y allí le ofrecen cambiarle los filtros, hacerle un tuning, hacerle esto, aquello. Usted dice, no, no, no. Yo solamente quiero mi cambio de aceite y si es posible el aceite más económico. Así hay muchos cristianos. Hay cristianos que quieren puro cambio de aceite y del barato. No quieren crecer. Ni siquiera se preocupan por crecer. No les interesa ser transformados. Es que así soy yo. Pero eso no es lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Si usted quiere ser transformado, deje de preguntarle a Dios por qué y pregúntele a Dios para qué. Entonces usted habrá empezado a entender que Dios es soberano. Y eso abre las puertas al crecimiento espiritual. Segundo, una vez que Job acepta su error, reconoce que Dios tiene razón y se arrepiente, siente dolor por lo que hizo y quiere cambiar, entonces Dios le da la primera muestra de restauración. Miremos lo que dice el verso 7, 8 y 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, que era el líder de los 3 amiguitos de Job que lo habían ido a criticar y a señalar. Le dice Jehová a Elifaz: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Sabe cuántas veces llama Dios a Job, mi siervo Job, en estos versículos? 4 veces. Lo llama mi siervo Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2, y no lo vuelve a llamar mi siervo Job. Comienza el pleito de Job con Dios. Comienzan los amigos de Job a condenarlo, él a defenderse, él a pelear con Dios. Solo cuando él se arrepiente, solo cuando él dice, Dios, tú tienes razón, Dios lo vuelve a llamar mi siervo Job. ¿Eres tú un siervo del Señor? Porque el siervo es el que obedece. Lo que distingue al siervo es que hace caso. El que va, escucha y no le presta atención, no es siervo. Es un oyente. Puede decir de Dios, puede decir Dios de ti, mi siervo Martín, mi siervo Gabriel, mi sierva Liudmila. ¿Podrá decir eso Dios? Los amigos de Job tuvieron buenas intenciones, pero estaban equivocados. Hace años,
leí un libro que se llama Dragones Bien Intencionados, escrito por un pastor después de muchos años en el pastorado. Y él con cariño, pero con firmeza, nos habla en ese libro de hermanos que están en la iglesia y que con buenas intenciones se convierten en dragones que hostigan al pastor o al liderazgo de la iglesia. Que siempre tienen en su boca una crítica. Eso no se hace así. Eso debería de ser de otra forma. A mí no me gusta eso. Pero no lo dicen en la oficina pastoral, sino en los pasillos de la iglesia o en las casas. La crítica siempre es bienvenida, pero cuando se hace con justo juicio. Y estos hombres fueron y simplemente dijeron: Job, si esto te está pasando es porque tú tienes algo por ahí oculto. Y lo juzgaron y lo condenaron y lo conminaron a que confesara. Y Job decía: no. Estos hombres, en su temor de Dios, era la única forma en la que podían pensar: tiene que estar haciendo algo malo. No, mi querido hermano, mi querido amigo. A veces Dios permite desgracias, terribles desgracias en tu vida, a pesar de que tú eres cristiano, a pesar de que tú amas a Dios, las permite porque Él, por medio de esa terrible situación, va a glorificarse en tu vida. Si no lo aceptas, vas a pasar el resto de tu vida cristiana peleando con Dios. Los problemas, los causes tú o Dios los haya traído a ti, tienen la oportunidad de hacer que Dios se glorifique en ti. Y como Dios sabía que Job era un hombre varón, íntegro, perfecto, que simplemente estaba pasando por lo que estaba pasando porque Dios así lo decidió, porque le dio a Satanás el poder de hacer algunas cosas de él, porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Pero ellos no entendieron eso. Ellos lo vieron con su mirada corta y por eso hablaron lo que no sabían también. Y Dios les dice: estoy enojado con ustedes porque han hablado lo que no es recto de mí y de Job. Arrepiéntanse también. Busquen 7 corderos, busquen 7 novillos y tráiganlos y sacrifíquenlos. Y Job, al que ustedes criticaron, al que ustedes condenaron, al que ustedes señalaron, Él orará por ustedes. No se pongan a inventar sacrificando sus corderos ustedes mismos. No, Job es el que los va a reivindicar. Déjame decirte esto, porque lo he experimentado en mi vida y tú lo puedes experimentar también. Cuando alguien te haga algo malo, tú tienes 2 opciones: pagarle con la misma moneda o hacer lo que dice la Biblia. Espera en el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Humillaos, sed humildes, pierde para ganar, y a su tiempo Dios te exaltará. Y Job empieza a levantarse de su humillación obediente, de su humillación voluntaria,
Y Dios dice, lo primero que voy a hacer es que te voy a restituir delante de la gente que no te ha comprendido. De la gente que vino con un bate en la mano de una vez, en vez de decir, ¿cómo podemos arreglar esto? Una de las demostraciones que evidencia que tú estás siendo transformado es que cuando la gente por la que no te provoca orar, a ti te toca orar por ellos. Cuando la gente que viene a ti y en tu corazón hay una mezcla de emociones y de sentimientos, tú dices, estas emociones van para allá, aquí está el amor de Dios en mi corazón. Y yo voy a orar de todo corazón porque yo lo estoy haciendo para Dios. Y no debió ser fácil para Job orar por sus amigos después que le dieron y le dieron y le dieron. Pero dice la Biblia, escuche bien, versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Sabe qué vemos aquí? Job arrepentido y 3 hombres más arrepentidos. Cuando alguien da su brazo a torcer, cuando alguien se humilla, cuando alguien reconoce su error, hay un efecto de humillación en otros. Pero cuando nadie quiere ceder, se forma el param pam pam. Se tranca el juego. Alguien tiene que ceder. Por eso ese matrimonio en el cual tú estás ahora atrapado, diciendo que ella es la que se tiene que arrepentir y no yo, es ella la que tiene que ceder y no yo, ese matrimonio no va a cambiar hasta que tú digas, si Cristo bajó del cielo a salvarme sin necesidad de ello, yo voy a dar mi brazo a torcer. Si tu esposo ha hecho muchas cosas que tú no puedes perdonar y estás metida en ese traje de rencor, de rabia, de enojo, de amargura, puedes seguir ahí o decir, Señor, me arrepiento, quiero cambiar, quiero bajar mi cuello. Créeme, cuando alguien cede de corazón, por obediencia, para la gloria de Dios, Dios empieza a manifestar sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad de relaciones. Y eso lo vemos con Job y sus amigos. El perdón y la intercesión por otros son señales de una vida que está restaurada. Cuando usted puede orar por sus ofensores, usted está siendo restaurado. Dios sana el corazón cuando oramos por quienes nos hicieron daño. El corazón empieza a sanar, porque tú sueltas tu amargura, empiezas a dejarle a Dios todo y empiezas a decir, Señor, yo voy a hacerlo porque tú me lo pides. Y esto nos lleva al último punto. Hemos visto en esta obediencia, en esta humillación por obediencia y no por conveniencia, que primero Dios humilla al que quiere ser su siervo. Segundo, Dios permite que el que es humillado y se humilla a sí mismo empiece a ser restaurado y se empieza a manifestar en que este hombre o esta mujer tiene la capacidad de sanar relaciones, de orar por otros, porque él mismo ha sido perdonado.
Pero veamos la última parte de este pasaje, desde el versículo 10 en adelante. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, mire, anote eso. Eso no falla jamás, nunca, ni lo uno ni lo otro. El que se humilla, será exaltado. El que se humilla por sí mismo, el que baja su cabeza por obediencia, el que da el primer paso sin querer hacerlo, pero por amor a Dios lo hace, Dios lo exaltará. Pero mire cómo dice ahora. El que se exalta, el que dice, no Señor, yo llegué primero. No Señor, ella fue la que me ofendió. No, yo no. ¿Por qué? El que toma esa actitud, hágalo. Va a gozar con su orgullo desplegado. Va a disfrutar la carne diciendo, yo tengo la razón. ¿Eso causa placer? Sí. Pero anótelo. El que se exalta será. No él, será humillado. Alguien lo va a humillar. Dios lo va a humillar. 57 años, cumplo 58 en febrero. Y no he visto en mi vida una sola vez que eso haya fallado. En mi vida y en la de otros. Cada vez que me he exaltado, cada vez que me he levantado, cada vez que he querido hacer las cosas por mi cuenta, Dios me ha dado duro. Y he llorado duro por mi orgullo. Y Dios ha tenido que cerrar su puño sobre mi cabeza y darme un buen coscorrón. Por orgulloso, por altivo, por iracundo. Pero en las poquitas veces que me he humillado, en las poquitas veces que he dicho, Dios, tú eres el que me defenderás. Tarde o temprano, tarde para mí, tarde o temprano, Dios ha dicho, ha levantado mi mano y me ha dicho, hoy te restauro, hoy te exalto,
Job, lo que más me impresiona, y si usted se le va a olvidar el sermón de hoy, por favor no se le olvide esto, porque esta es la clave del sermón. El título es Humillados por obediencia y no por conveniencia. Por favor, no se le olvide esto que voy a decir. Hasta este momento de la historia, Job sigue igual de arruinado. Hasta este momento, Job sigue lleno de llagas de aquí hasta el pie. No se ha sanado. Todavía tiene el palito rascándose. No hay nada que comer en el refrigerador. Su esposa, de la que no se habla más, quizá por allá, brava todavía. La ruina de Job no había cambiado casi nada, excepto que pudo orar por sus acusadores. Esto significa que Job no hubo que restaurarle su riqueza para que se humillara. Lo hizo por amor a Dios. Y hay gente que está esperando que le vaya bien en la vida para obedecer a Dios. Hay gente que quiere que le vaya bien en su vida para venir a la iglesia. ¡No! Es al revés. Es ahora, cuando estás alejado de Dios, cuando estás enojado de Dios, que tienes que bajar tu servicio y decir: Dios, perdóname. No me importa si me prosperas o no. No me importa si me sanas o no. No me importa si me devuelves mi matrimonio o no. No me importa si se resuelve mi tragedia o no. Yo reconozco que tú eres Dios y yo te pido perdón y yo acepto lo que has permitido en mi vida, porque sé que tú me amas y tienes un plan para mí. Pase lo que pase. Aun cuando todo esté perdido, creo en Dios, creo en Dios. Aunque todo esté perdido. Humillaos pues, dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No cuando yo quiera, cuando fuere tiempo. Pero recuerde, la clave es aceptar que Dios es soberano. Y te quiero contar una ilustración. Un hombre cristiano, de esos que solamente aceptan o quieren cambio de aceite del barato, estaba luchando con Dios. Venía oyendo un sermón del pastor de su iglesia en el carro, y el pastor hablaba algo similar a esto: dale tu vida a Dios. Dale tu empleo a Dios. Dale tu negocio a Dios. Dale todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Dáselo a Dios. Y él sabía que su empresa, su fábrica, era el primer lugar en su corazón. Después de oír el sermón, después de llegar a su casa, después que el Espíritu Santo tocó su corazón, él se arrepintió, se arrodilló, pidió perdón a Dios y esa noche le dijo: Dios, a partir de hoy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que poseo es tuyo. Mi fábrica es tuya. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Quiero vivir para ti. Sollozando de emoción, se acostó. A las 4 de la mañana sonó su teléfono. Lo llamaban para decirle que su empresa se estaba quemando. Corrió a su fábrica y consiguió que todo el edificio estaba en llamas. Un amigo que había corrido con él se acercó a su lado y notó que este hombre estaba parado frente a su fábrica con una sonrisa en sus labios.
Y se lo queda mirando. Le dice, ¿esta es tu fábrica? ¿Sabes lo que le está pasando? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué sonríes? Y él le dijo, anoche le entregué esta fábrica a Dios. Si Él la quema, ese es problema de Él, no mío. Eso es aceptar la soberanía de Dios. Y usted jamás se va a levantar de la humillación hasta que usted no acepte que Dios es el jefe. Yo no sé si usted tendrá tiempo, espero que sí. Al llegar a su casa, busque el capítulo 19 de Job. Y en el versículo 23 dice que los hermanos de Job le sacaron el cuerpo. Los hermanos de Job, en medio de su tragedia, le dieron la espalda. Pero ahora Job los ve llegar a su casa con regalos. Cuando Dios te va a restaurar, te restaura completo. Restaura tu honra, tu nombre, tus emociones, tu economía, tu salud. Esa tarde, posiblemente las llagas de Job se desaparecieron tal como llegaron. Y poco a poco y milagrosamente empezaron a llegar yuntas de bueyes, no se sabe de dónde. Camellos, no se sabe de dónde. Animales de todas partes empezaron a incrementar el inventario de Job. Y Job fue llevado a un nivel superior al que tenía antes de la prueba. Cuando Dios va a restaurar tu vida, comienza desde adentro hacia afuera. Dios nunca deja sin recompensa la obediencia humilde. Recuerde eso. Cada vez que usted sea humilde, Dios lo va a recompensar. La verdadera exaltación no está en lo material. No busque humillarse para un beneficio material. Job fue restaurado porque se humilló mucho antes de pensar que sus llagas iban a desaparecer y que sus bienes iban a regresar y que sus hijos le iban a ser dados. La verdadera exaltación está en que tengas una comunión con Dios. Quiero concluir con 3 afirmaciones que espero lleves en tu corazón. El camino para tu restauración siempre va a pasar por el valle de la humillación. Nadie podrá crecer espiritualmente si primero no carga su cruz, si primero no aprende de ese momento difícil. Segundo, Job, su historia, su libro nos enseña que el quebranto no es el final, sino que el quebranto es el taller donde Dios forma tu carácter, donde Dios trabaja con tu ego, donde Dios trabaja con tu manera de ser, para que dejes de decir, es que yo soy así, y puedas decir, yo soy como Cristo es en mí. Y por último, cuando nos humillamos, sin exigir resultados primero, sin pedir condiciones, yo me humillo, pero sí, no. Cuando nos humillamos sin exigir resultados, solo confiando en la soberanía de Dios, Dios en su tiempo nos devuelve mucho más de lo que habíamos perdido. Termino con este testimonio. En el 2007, mi vida entró
en un horno de fuego. Dios me metió en el foso de los leones. Y durante 4 años, mi vida fue un infierno, día y noche, noche y día. Pero fueron los 4 años en los cuales Dios me metió allí, me puso en remojo, y cuando el barro se puso flojo, me aplastó, me hizo algo sin figura y empezó a construir una nueva persona en mí. Y todavía el Señor me sigue dando golpes, pero jamás saldrás de esa vida sencilla, simple, insípida, si no te dejas moldear por Dios. Si no dices, Señor, no sé por qué me está pasando esto, yo no termino de entender. Deja de preguntar por qué. Pregunta para qué. Mi querido amigo y mi querida amiga, el mayor ejemplo de humillación fue Jesucristo, quien lavó los pies sucios de sus discípulos. Fue a la cruz a pagar por un pecado que Él no cometió, para que tú tengas vida eterna. Y estando en la cruz, la gente decía, si eres Dios, bájate. No sanaste a mucha gente, bájate. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquel domingo en la madrugada, la piedra se movió y Jesús salió victorioso. Y 40 días después ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y si quieres ser salvo, si quieres tener vida eterna, tienes que confesar, tienes que creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida. Si lo haces, tienes vida eterna. Si lo rechazas, estás en condenación. Por eso, mi querido amigo y mi querida amiga, si Jesucristo no es tu Salvador, si aún no has tenido esa experiencia en tu vida, ven aquí ahora. Quiero orar por ti. Quiero acompañarte en oración y decir, Dios, te necesito en mi vida. Quiero tener vida nueva. Quiero humillarme y quiero que tú me exaltes cuando sea tiempo. Si ese es tu caso, yo te invito a que vengas acá. Yo en ti. Apártate del mal. Busca del Señor. Comprométete con Él y Él te exaltará cuando seas tiempo.